Le damos la bienvenida a Iñaki de la Peña de la Universidad del País Vasco y va a presentar la ponencia y la ha trabajado con él Miguel Usabel de la Universidad Carlos III. Tenemos 20 minutos. Sí, muchas gracias, Iñaki. Unas palabras de agradecimiento para la Fundación Mapfre por organizar el evento y a todos los ponentes, que hasta el momento ha sido muy interesante, y la contribución de Iñaki pues seguramente va a reforzar esta tendencia. Bueno, es un honor para mí, un placer presentar a Iñaki de la Peña, profesor de Ciencias Actuariales en la Universidad del País Vasco, un clásico investigador en temas actuariales. Aparte de la universidad, también colabora con el Gobierno vasco en varios proyectos y una persona de mucho calado en este mundo. También es director del Máster de Ciencias Actuariales y Financieras de la Universidad del País Vasco, y también tiene vinculaciones profesionales con el Instituto de Actuarios Español y el Instituto Vasco también de Actuarios. En concreto, en el Instituto de Actuarios Españoles es el que dirige, preside la Comisión de Universidades, ¿verdad? Si no me equivoco. Eso es. También fue premio extraordinario de doctorado, ¿no? Sí, sí. De la Universidad del País Vasco. Nos ha estado contando antes. Bien, entonces la presentación de Iñaki, pues por ahorita, sobre la dependencia severa, que es desgraciadamente pues una de las eventualidades que se nos puede presentar también en la jubilación, en este entorno de comorbilidad, que es el escenario más habitual que se nos presenta cuando vamos envejeciendo, ¿vale? Es curioso que obviamente no es muy habitual, pero sí que hay una probabilidad de que eso exista. Y en las pensiones, como conocemos, no existe un complemento, no existe esta eventualidad. Esto viene recogido en un anexo que se llama Ley de Dependencia, que es la típica ley que siempre esperamos que se desarrolle, pero nunca se desarrolla normativamente, y corríjame algún ilustre jurista que hay aquí presente, pero no en el tema presupuestario. Todavía tenemos una carencia, ¿no? Entonces, este tipo de análisis, este tipo de estudios, cuantificaciones, pues mediciones, pues pueden tener un gran interés, ¿vale? Vamos a dejar a Iñaki entonces que los ponga. Después yo haré algún comentario breve y daré opción al público si quiere preguntarle también alguna cosa. Y si nadie se anima, pues le haré una segunda pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y muchas gracias, Mapfre. Ya estar entre una de las ponencias en las que se puede estar aquí en el seminario para, indicaros un poquito pues nuestras líneas de trabajo, ya es un reconocimiento, ¿no? Comentar que, no quería que Miguel dijese mucho sobre mi currículum, porque si no, al final lo que hace es meterte años. Y hablando sobre envejecimiento activo, digo, esto es pre-envejecimiento, ¿no? Mi conexión con Mapfre, digamos que, pues al igual que en el caso de Inmaculada, pues ha sido bastante prolífica. Con Julio, en el premio Justo Julio Castelló, conseguimos quedar los primeros, y con un trabajo sobre riesgos de empresas atuneras. Luego hemos tenido 3 becas de Ilarramendi, 2 con Robert Ugalde y otra con Cristina Fernández Ramos, que es parte de los miembros que hemos estado aquí trabajando, ¿no? De hecho, llevamos más de 20 años trabajando sobre este tema de la dependencia, de una forma o de otra. Y lo que venimos sobre todo aquí a exponer es esos nuevos productos ante la dependencia. ¿Por qué? Pues como has comentado, Miguel, en el año 2013, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado es cuando se incorpora una nueva contingencia dentro de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones. ¿Cuál? La dependencia severa o gran dependencia. Lo que pasa es que en este país la única forma de pedirlo es con un papelito. Voy con un papelito y digo, oye, que soy dependiente severo o gran dependiente. No hay probabilidades, no se ha trabajado ese campo, ¿no? No, yo tampoco he trabajado en los campos de las probabilidades de convertirme en dependiente, ¿no? Pero ahí abre pues un camino que nosotros lo vimos bien claro, ¿no? De hecho, Cristina, la presidenta de EIREF, ya ha comentado que los gastos de dependencia pues van a subir bastante a futuro. Es que ha sido considerado como un seguro de enfermedad, pero realmente es tan importante como la propia prestación de jubilación. Entonces, ¿realmente cuál es el riesgo que tenemos ahí? Porque a partir de 65 años yo pienso en la jubilación. Digo, sustituir el salario. No, que tenga suficiente dinero.
el riesgo es tener suficiente dinero. Yo tengo unas necesidades, cuando alcanzo la edad de jubilación, digo, sustituyo mi salario, pero ¿y si me convierto en dependiente? Digo, ¿me voy a ir con un viaje en el inserso por ahí? Yo lo que quiero es que me cuiden. Ahí está la necesidad, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? Digo, pues lo tengo que planificar con anticipación. Y somos mediterráneos. Entonces, vivimos en la calle, entonces al final dices, ¿qué hacemos? Digo, pues yo el futuro más cercano, no pienso más allá. Entonces, ¿cómo financio la dependencia? Pues igual cuando llego a los 65 lo quito de mi pensión de jubilación, digo, me pago un seguro o algo así. Digo, no, es que lo tenemos que planificar junto con nuestra pensión de jubilación. Igual intrínsecamente, y hay sobre esto hay literatura, de que intrínsecamente estamos haciendo esa planificación, ¿no? Nosotros lo que proponemos es que veamos cuál es la característica propia del dependiente severo y gran dependiente. ¿Y cuál es la característica propia? Pues que fallece antes. Así de sencillo, nada más. Entonces lo que vamos a proponer es un modelo en el que vamos a intentar adaptar un producto de ahorro, como puede ser un plan de pensiones, ante un cambio de necesidades. Cuando me jubilo tengo una necesidad, que es suplir la falta del salario, pero cuando tengo una dependencia, ¿cuál es mi necesidad? Digo, pues ayudarme en los gastos de long term care, es decir, gastos de larga duración. O bien que me los paguen, o es como se está desde un punto de vista de un producto de ahorro, que me den un complemento para que yo lo pague. Así de sencillo. No estoy diciendo que se pague íntegramente, sino que te ayuden, según lo que tengas ahorrado, no es otra cosa, ¿no? ¿En qué nos fijamos? En algo que Inmaculada, la Universidad de Extremadura, ya ha comentado, de un factor de equidad actuarial. Es decir, tengo que hacer una equivalencia. Me jubilo y hago una equivalencia entre lo que tengo para recibir mi pensión y lo que recibiría si soy una persona dependiente severa o gran dependiente. Vamos, a los 65 años, una persona que no es dependiente, que es autónoma, tiene una esperanza de vida de unos 25 años más. Pues bien, a esa edad, un dependiente severo o gran dependiente, son 6 años. Si ese dinero que tienes es para ti, entonces dame más pensión que voy a vivir menos. Es algo así de sencillo. Entonces creamos la igualdad de... Sí, actuario, tengo que poner fórmulas, ya lo siento. Esto es innato en la sangre, ¿no? Digo, el valor de todo lo que yo voy a recibir si no tengo la dependencia es igual al valor de lo que yo voy a recibir si tengo la dependencia. ¿Qué es lo que tengo? Una división de dos rentas, que van a depender de la edad, de la tabla de mortalidad general, del tipo de interés y de la mortalidad del dependiente. Típico para un plan de pensiones, son todas variables que utilizamos, menos la mortalidad dependiente. Pues vamos a analizar esa mortalidad dependiente. Entonces yo voy a coger la mortalidad por ejemplo, de un plan de pensiones de prestación definida, colectivo de primer orden, para utilizarlo en grupo, para ver cómo evoluciona esa mortalidad. Y veo que es de puntitos de abajo, digo, bueno, pues tengo desde los 65 hasta los 100 años, va subiendo progresivamente. Digo, vale, pero esto es una persona autónoma. Y si es un inválido, pues me cojo las tablas del baremo 2015 para la mortalidad de inválido. Se hace una media de la mortalidad de inválido que se está utilizando en el sector asegurador y ya veo que va subiendo. Hombres, mujeres. Yo sí hago un análisis por género, ¿no? Y digo, bueno, veo que va subiendo. Y luego, para la mortalidad dependiente, pues realmente no hay unas tablas propias, ¿no? Sí que Eduardo Sánchez, de aquí de Mafre, me imagino que lo conoceréis, actuario jefe, pues bueno, hizo un trabajo donde determinó la mortalidad de dependencia. Yo le he aplicado sus coeficientes a la mortalidad de colectivo de primer orden, y lo que vemos es que en edades hasta cerca de los 90 años es una sobremortalidad aditiva, y a partir de los 90 años se incrementa bastante, ¿no? De forma geométrica. Y de hecho tenemos que en los últimos años pues empiezan a coincidir. No he puesto de 99 hasta los 120 porque no todos llegan hasta los 120, pero sí que tiene algo general. ¿Y qué es eso general que tiene? Pues que nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Ahí van los señoríos, derechos a acabar y consumir. Los ríos caudales, los otros medianos en los más chicos, y allegados son iguales los que viven de sus manos en los ricos, todos muertos. Así de sencillo. Entonces, no hay diferencia al final, pero el camino que llevamos sí. Y eso es precisamente lo que nosotros buscamos con este modelo, ¿no? Aplicar un factor, este factor, la división de dos rentas actuariales, que si no utilizaríamos el tipo de interés sería 2 esperanzas de vida. Esperanza de vida que tendría una persona
autónoma y la esperanza de vida que tendría una persona que tiene una dependencia severa o gran dependiente, que como es menor hace que tenga un factor que incrementa la pensión que vienes recibiendo por 2, por 3. Digo, hombre, si eres hombre, pues puede llegar hasta 4 veces más si te conviertes en dependiente severo a los 68 años. Y si es mujer, bueno, pues si es mujer, pues un 3,5% más. Lógicamente, a la hora de aplicar se utiliza una tabla unisex, ¿no? Pero vamos, que nos dice que hay una sobremortalidad de dependiente del hombre sobre la mujer. Hombre, pues siempre el sexo fuerte han sido ellas, no nosotros. Entonces, a los 75 años, pues tenemos hasta un 33% de sobremortalidad, según la generación de nacimiento. Claro, a medida que ha pasado las generaciones, el diferencial es mayor. ¿Qué es lo que se ve con las tablas de mortalidad, sobre todo las nuevas de colectiva de primer orden? Pues que está agrupando a la población va viviendo, la medicina hace su trabajo. Es decir, cada vez pasamos más tiempo sin fallecimiento y estamos agrupando a la población en los últimos años. Pero luego viene un resfriado y caemos todos. Así de sencillo. Ojo, o viene una dependencia y vive 6 años. Pues esto es al final lo que se quiere, adaptar el seguro, ¿no? Entonces tenemos que rediseñarlo, no solo el plan de pensiones, sino todos los seguros, rediseñarlos, redistribuir según los riesgos, ¿no? Entonces, tendremos que reutilizar los productos que nosotros ya estamos utilizando. Yo cuando tenía pantalones cortos, se estaba vendiendo un plan de jubilación como un plan de ahorro para que tu hijo pudiese tener un capital para abonar el máster. ¿Sí? De algunos ya sé que lo conocéis. Yo, bueno, pues igual le tenemos que ir pensando en lo que tenemos, reciclarlo. Entonces, ¿por qué no podemos aplicar al dependiente severo sus tablas de mortalidad en una hipoteca inversa, por ejemplo? Como muy bien ha comentado desde la Universidad de Barcelona. Pues ahí, en vez de utilizar una mortalidad general, donde tenemos la renta que te van a dar, una mortalidad de dependiente más importe durante menos tiempo, por ejemplo, en el seguro, ¿no? Es decir, al final lo que estamos haciendo es que el seguro, pues igual que la energía, ni se crea ni se destruye. Es un producto clásico. Pero lo que tenemos que hacer es adaptarlo, transformarlo, nada más. Muchas gracias. Al tiempo, ¿no? Pues muchas gracias, Iñaki. No he tenido ni que subir antes ni nada. Esto es un hito en, 10 minutos. en los seminarios de Genomics y se agradece la precisión actuarial con la cual has acabado. Bueno, pues yo creo que Jorge Manrique no conocía la molécula, ¿no? Porque de la que nos ha hablado el doctor Guillén. Entonces, eso supongo que retrasará el fluido del agua del río al mar, pero bueno, siempre es bueno saber que se puede retrasar ese proceso. Bueno, varios comentarios. Yo el primero que haría es un poco... bueno, aquí ilustres actuarios que han ocupado incluso puestos directivos, pues Juan, José Manuel también, no sé si está en la sala, y José Miguel también. Entonces, yo siempre que estudiaba, yo soy de Novida, ¿vale? Soy un actuario de Novida, lo siento, cada uno tiene sus defectos. Aquí estamos un actuario de Novida y un actuario de vida. Nos dividimos así, somos tan simples que solo somos binarios. Ya podemos montar una compañía de seguros, ahora que nadie nos oye. Seguro. Bueno, el caso es que yo siempre lo que tenía en mente, ¿no? Y es un mantra que yo he oído repetir muchas veces, y es que, claro, las tablas de mortalidad actuales, sobre todo las que se vienen aplicando, vienen con recargos de longevidad que, en mi modesta opinión, siempre han estado sobreestimados. Me explico. Hubo una tendencia, sobre todo en los años 90, primero los 2000, donde hubo unas evidencias claras de que empezamos a vivir muchos años de pronto, ¿no? Entonces los modelos estos autorregresivos, etcétera, etcétera, hicieron por el Lee Carter y todas estas cosas, ¿no? Empezaron a hacer proyecciones demasiado, en mi opinión, un poco alegres, un poco demasiado optimistas de lo que iba a ser pues la longevidad humana, ¿vale? Entonces eso redundó al final el negocio de vida en que las rentas de supervivencia diferidas o inmediatas son muy caras, derivan en ser carísimas, ¿no? Porque suponen que vas a vivir muchísimo tiempo, ¿no? Eso quiere decir que si tienes un montante líquido y lo quieres transformar en una renta mensual, te van a dar muy poquito, porque suponen que vas a vivir muchísimo, ¿vale? Eso es una cosa que yo
observo. Entonces, hay una pregunta, ¿no? Y esto ya más se refiere a lo que sería la actividad de una empresa privada, pues, de vida, ¿no? Y es hasta qué punto, lo mismo que existe el life settlements, es decir, el rescate nuestro, ¿no?, de toda la vida, que la reserva matemática pues lo puedes rescatar y quedártelo y hacerlo líquido, ¿no?, que es un derecho que asiste normalmente al asegurado. ¿Hasta qué punto se podría hacer un coeficiente con ese lambda, ¿no?, que tú has creado, de que hiciera eso, ¿no? Si eres declarado gran dependiente, ¿hasta qué punto puedes recuperar esas rentas? Y ¿hasta qué punto se podría incentivar el negocio de las rentas, digamos, de los seguros de vida, más allá del TAR, ¿no?, los temporales anuales renovables, que son como el rey del seguro de vida, ¿no?, con rentabilidad, y hacer estas rentas actuariales más atractivas, con estas posibilidades de intercambio, de rescate, si me permites la palabra, aunque no sea muy precisa desde el punto de vista técnico? ¿Hasta qué punto eso puede ser interesante? Esa es mi primera pregunta, ¿vale? Bien. Te voy a dejar que la contestes, intentaré hacer una segunda y voy a invitar al público también si quiere hacer alguna reflexión. Sí, porque no traigo papel para apuntar, y yo en esto de envejecimiento activo, yo digo, el Alzheimer no es que tenga, ¿no?, pero mi memoria es muy a corto plazo. Digo, vale, sí, pero tengo aquí, ¿no? Bien. Evidentemente esto no es paltar. Es el riesgo del año, lo consumes en el año, ¿no? Pero es sacar el valor garantizado, ¿no? Lo que hemos visto de películas americanas, de voy con la póliza de seguro a todos los sitios. Digo, ¿por qué? Porque valgo más muerto que vivo, ¿no? Entonces, si tienes un valor garantizado, tienes un valor de rescate, también puedes cambiar la cobertura de tu póliza. Entonces, no esperemos a que nos lo digan, sino ofrezcámoslo en un seguro. Un seguro que llamémoslo seguro de bienestar, ¿no? Se me lo he inventado el nombre, no está patentado, ¿eh? Entonces, ¿qué te doy? A partir de la edad de jubilación, lo que tengas. Lógicamente, vamos a utilizar unas tablas. Yo he utilizado las de colectivas de primer orden también con esa penalización, que será mayor o menor. Si quitamos la penalización, vemos que nos acercamos, todavía se vive menos. Y las tablas de mortalidad de dependiente, pues lógicamente hay que revisarlas. Si con el tiempo también el dependiente severo va viviendo más, pues implicaría también más tiempo medio de pago. Pero al final siempre saldría ese porcentaje. Si no lo hacemos, pues tenemos el riesgo que venga el dependiente severo y digo, quiero rescatar y ahora quiero contratar una renta vitalicia con mi verdadera mortalidad. Pues démoslo directamente, ¿no? Es algo que yo creo que es una oportunidad para el sector, intentar adaptar la verdadera mortalidad. Sí, yo creo que es un reto y sobre todo ahora que se habla mucho, ¿no?, y con constancia de que las compañías estáis trabajando en eso, los seguros de dependencia, ¿no? Sí. ¿Por qué no vincularlo con un seguro de vida, con esta opción, ¿no? Es una opción financiera, vamos a llamarlo una opción financiera actuarial, donde se pudiera potenciar este tipo de aumento en reducción, digamos, intercambio de esa reserva para ser consumida en un tiempo. En esto también hay una cosa muy importante y es algo que es la evaluación del mayor. O sea, el mayor hay que evaluarlo. O sea, aunque no queramos, saber el horizonte de vida que tiene una persona ayuda a tomar decisiones financieras sensatas. Y, hombre, a nadie le gusta saber lo malo, pero podría ayudar muchísimo, ¿no? Aunque él no lo supiera, pero a lo mejor el familiar sí tendría una gran... Yo entiendo que tendría un valor. Sí, porque al fin y al cabo el seguro es un producto de confianza. Entonces, cuanto más confianza se le dé no solo al asegurado, sino a la familia, pues al final mayor vinculación se consigue, ¿no? Entonces, es que sean conscientes. Y lo que te has dicho, ligarlo con un seguro de dependencia, pues ahí tendríamos ya la conversión. No esperar a que te lo pidan. Digo, bueno, pues ya te hago yo la conversión. Sí, ahí dejamos, si os parece, con esta reflexión y a la imaginación de todos los CEOs de compañías de seguros, sobre todo de vida, para que pudieran a lo mejor lo importante es que te tienen que venir con el papelito. Digo, a ver, aquí la comunidad autónoma me ha valorado, soy dependiente severo o gran dependiente. Bueno, te viene el familiar. Estamos hablando de un grado de dependencia que no vuelves a quedar sanote y... No, entonces eso no tiene vuelta atrás. Sí. Y bueno, y el segundo reto que yo le voy a proponer a Iñaki, y lo siento, es que le voy a decir, bueno, ¿y esto qué traducción podría tener en lo que llamamos Pilar 1, pensión pública? Es decir, ¿podríamos solicitar un aumento de nuestra pensión por
haber sido declarados dependientes severos, grado 2 de dependencia. ¿Sería factible? ¿Sería concebible como idea? ¿Qué piensas? Hablando como se han hablado antes de merinas, no vamos a ver churras con merinas, ¿no? Que no va a ser que al final nos viva más las merinas. Pilar 1 es lo que es. El Pilar 1 tenemos por una parte las prestaciones de la Seguridad Social y otro unas prestaciones de la Ley de Dependencia que están por desarrollar, sobre todo en los niveles más altos. El Pilar 1 en dependencia son pues desde la medallita, pues bueno, que se tiene que en derecho todo individuo. El Pilar 2 una dependencia donde tendremos que solicitar la ayuda y la comunidad y si la comunidad autónoma da dinero le está obligando al Estado. Y un tercer pilar que es muy caro, que es normalmente cae en el campo privado, ¿no? Entonces, en el campo público, hasta que no se desarrolle, no tendremos nada. Desde luego, eso de solicitar será la prestación que haya en ese momento. No que de lo que tenga me den más. Digo, estoy con la pensión de 2.857 euros de jubilación y digo, no quiero que me den 3 veces más porque soy dependiente. Digo, no, olvídate, tus cotizaciones han sido estas y esto es el derecho de vengado y esta es tu prestación. Ahí la dependencia no influye. Influye en nuevas prestaciones que te puedan dar. Sí. Por lo menos con el marco jurídico actual, de aquí también. Tengo juristas y no quiero meterme en campo que no es mío. Sí. Y bueno, pues tengo una reflexión final que, si me permite el público, haré en un momento, pero abro un poco a su contribución, ¿no? A vuestra contribución. Sí, adelante, Juan. Sí. No sé si se va a oír. No se oirá por el streaming. ¿Y su micrófono en mano? Sí. Te acerco si no yo este. No, sube Juan si quieres. Pues nada, Iñaki, enhorabuena por la presentación, Miguel también. Yo tendría una reflexión. Lo primero, me parece muy oportuno sacar a colación el tema del seguro de dependencia, porque es verdad que hablamos de los retos del envejecimiento y los focalizamos mucho en las pensiones, la salud, hablamos de cuidados a largo plazo, pero se habla poco de la solución natural para el problema de los cuidados a largo plazo, que es el seguro de dependencia. Según la Eurostat, en los próximos 10 años se van a crear del orden de 8 millones de puestos de trabajo en Europa para atender a personas que necesiten la asistencia de terceros, ¿no? Y a mí me parece que casi me pongo el gorro del sector asegurador, que deberíamos hablar más del seguro de dependencia como una solución para afrontar precisamente este desafío ligado al envejecimiento poblacional. La Ley de Autonomía Personal y Atención a Situaciones de Dependencia, que se publicó a finales de 2006 y que no se ha desarrollado, como bien habéis contado, tenía unas bases bastante, desde mi punto de vista, bastante bien diseñadas. Era un sistema, al final, un sistema de copago. El copago que está tan denostado en otros, en fin, en temas de salud, etcétera, tiene todo el sentido ante un producto, vamos a decir, caro, como es la atención a los dependientes, ¿no? Es un sistema, el que plantea la ley del 2006 de copago, con un tercio del coste a cargo del Estado, un tercio a cargo de las comunidades autónomas y un tercio a cargo del propio beneficiario, que es lo que cabría cubrir con el seguro de dependencia. Y esto... Es cierto que las administraciones públicas no han dotado recursos para que la ley tenga el desarrollo que se esperaba y para que realmente acabemos con las listas de espera, con esta situación tan comentada en los medios, ¿no?, de personas que se mueren siendo dependientes y sin haber podido empezar a disfrutar de los beneficios que la propia ley contempla, ¿no? Pero es que del seguro de dependencia, desde el sector asegurador, pues prácticamente lo hemos dado por finiquitado. Sí. Hay 500.000 pólizas en todo el sector que no crecen y yo creo que ahí hay no solamente una oportunidad, sino una necesidad de que las compañías aseguradoras pongan todo su know-how, todo su esto que nos has contado, en fin, el manejo y la técnica actuarial al servicio de los futuros dependientes. En ese sentido, bueno, te pediría, Iñaki y Miguel, la opinión sobre si podemos recuperar esa ley de 2006
sacudirle el polvo que ya ha ido acumulando y empezar a trabajar sobre ella para que el sector privado sea, como una vez más, parte de la solución de este reto que nos viene. Pues no va a quedar más remedio. La presidenta IREF ya lo ha comentado. Coste de salud por dependencia y cuidados de larga duración se van a incrementar hasta unos puntos que dan miedo sobre el PIB, ¿no? Y hay que tener en cuenta que lo que nos dice la ley en términos aseguradores es ese copago es la franquicia que tendríamos una compañía aseguradora. El Estado y la comunidad autónoma te ponen un dinero para una residencia. Digo, ya, pero es que yo quiero tener mi propia habitación con un cuidado mañana, tarde y noche. Digo, eso tiene un coste. El Estado te da 857 euros, si tienes que pagar 3.000, pues ya sabemos lo que tenemos que dar, qué cobertura. Y podemos dar o bien el servicio o bien directamente el dinero. Digo, lo que luego la persona pueda, ¿no? Has comentado los de monitores bueno, yo los llamo de monitores para mayores. Es el puesto de trabajo más demandado en Estados Unidos y el más altamente demandado. Job Reports del último año, míralo, y es que son esos. En Estados Unidos se mata por un monitor de tiempo, claro, un monitor de tiempo libre para los mayores, pero que evidentemente mínima cualificación sea enfermero o médico. Mick Jagger se va a los conciertos y tiene el desfibrilador y el médico que se lo lleva a los conciertos. Digo, ¿por qué es? Digo, ¿envejecimiento activo? Digo, ya, pero con esa dosis de seguridad que tienes detrás. Entonces también eso hay que pagarlo. Evidentemente nosotros no podemos hacer eso, ¿no? Pero lo que nos está diciendo también es por dónde está el camino, ¿no? Con las proyecciones que la presidenta de NAIREF se están haciendo, lo que se tiene que ver es que ya vale de guarderías y ya vale de educación primaria. Aquí lo que se necesita es otro tipo de retos, ¿no? Y los retos es que pues el baby boom está aquí, cada vez más personas mayores, su mortalidad va increciendo, más dependientes, lo que se necesita son centros especializados. Que no quiere decir que no haya guarderías. A ver, pero vamos, que vamos a ver un niño en el coche, pues vamos a sacar una foto porque es una especie en extinción. Entonces, sí. Sí, por favor. Bueno, era un comentario, ¿no? Lo que me comentabais del primer pilar. Claramente cuando se optó, pues se aprobó la ley de dependencia, se optó porque no estuviera en la acción protectora de la seguridad social, con lo cual eso ya excluye ponerlo en cualquiera de los pilares públicos, ¿no? Porque yo creo que en principio se vieron lo que se les venía encima en cuanto a gasto y a mayor esfuerzo que tendría que hacer la seguridad social, ¿no? Y bueno, yo creo que al final, yo creo que la asignatura pendiente es la dependencia en España, no las pensiones ni nada de esto, sino porque llevamos muchos años, no se ha desarrollado, sigue habiendo, como decíais, unas listas de espera. Mi suegro falleció antes de que le dieran la dependencia después de no sé cuánto tiempo, que todo el mundo conoce casos de este tipo. Yo creo que si no, también dirigí un trabajo de fin de máster justo sobre los seguros de dependencia y ahí es cuando te das cuenta de que sí que hay bastante oferta, pero todos tenemos la idea de que nunca vamos a entrar en dependencia y que nunca vamos a necesitar este seguro. Yo creo que hace falta un poco de educación también en ese sentido, ¿no? En efecto, Enrique, por eso hay que planificarla junto con la jubilación. No lo tenemos en mente, pero es que al final las tablas, sobre todo de mortalidad, cantan. Al final terminamos todos allí. En su día nosotros intentamos, en un congreso en Washington, presentar una probabilidad dependiente y nos salían cosas muy raras, ¿no? Como que a los 95 años no había gente que pudiese causar la dependencia y nos volvíamos locos. Hasta que de repente nos dimos cuenta, digo, bien con 95 años, ¿quién no tiene algún grado de dependencia, no? Entonces dices, es que claro, no hay personas. Hombre, yo tengo una vecina donde con 95 años todos los días sigue cogiendo el coche, se va al pueblo y luego vuelve y lo mete dentro del garaje. Digo, también, para sacar la foto, digo, ¿por qué? Es ella, Begoña. Entonces, pero quitando esos casos excepcionales no es lo normal, ¿no? Sí, la seguridad social en su día, en otros países se incluyó la dependencia y aquí dijimos, creo que acertadamente, no vamos a mezclarlo porque aquí, como bien dices, Enrique, nos viene una muy gorda. Porcentaje de PIB muy fuerte lo que va a suponer este gasto de dependencia. Y si metemos esta molécula, si no va a ser una, será otra. Y dices, para el cartílago puede ir bien, pero luego es que, como muy bien ha dicho el anterior ponente, es que vamos a necesitar para un órgano entero, y un órgano entero son muchas células, pues igual no podemos suplir todas y rejuvenecer todas, ¿no? Entonces, al final, el ser humano está abocado pues a terminar en probabilidad de fallecimiento 1. Sí.
Que no digo que sea ahora, que puede ser a los 150 años, y yo prisa no tengo. Pero vamos, como todos, ¿no? No, yo como reflexión final, dos cosas. Yo creo que los productos aseguradores, o yo por lo menos la experiencia que he tenido con ellos, ¿no? Desde fuera a lo mejor, ¿no? Si me permitís, es que claro, son como los seguros de salud al final, ¿no? O sea, te vas a hacer el seguro de dependencia cuando ya tienes 70 años y dices, ostras, es que ya no, ya me va a salir carísimo. Entonces, claro, yo veo una barrera ahí. Entonces yo veo hay un tema de educación, ¿no? Sí. De educación de riesgos, ¿no? Educación financiera, educación de riesgos, eso nos hace mucha falta. Está saliendo varias veces a lo largo de este seminario, que es algo que nos tenemos que poner en mente, es que cuando efectos fiscales enseguida nos bufonían toda la información, pero efectos de previsión y seguridad social y dependencia, yo estoy esperando todavía a ver cuándo me llega un papelito al buzón. Es que pensemos que la reflexión que ha hecho la directora de la AIREF es un 18 y pico % de porcentaje de PIB. Es que si juntas sanidad, es que no dan, es que es increíble el gasto. Claro, y luego otra reflexión, si me permitís ya finalmente, es ahora mismo lo que tenemos es una columna central trajana de gran calado, de gran amplitud, que es el pilar 1, Sí. y unas columnitas famélicas alrededor, que son el resto de pilares, ¿no? Entonces ahí también tendría que haber una educación, un esfuerzo educativo muy grande sobre lo que es una pensión asistencial, lo que es una pensión contributiva. Nosotros llevamos en Vena grabado contributiva, pero existe otro sistema, que es el sistema asistencial escandinavo, anglosajón, y luego que hay otros pilares para financiar esto. No todo es pensión, no todo es pilar 1, ¿no? Entonces, esto deberíamos tener unas reflexiones incluso didácticas, ¿no? de educación de este tipo de problemas. No sé si... ¿Sí? Pues Totalmente de acuerdo. muchísimas gracias. A vosotros. Muchas gracias.